Muy buenas tardes acá en New Zealand. No sé, en otras partes del mundo serán buenas noches. Eh, Amigos, hermanos, eh, todas las personas que de pronto por primera vez van a escuchar un testimonio de una persona que ha sido una persona común y corriente, una persona que realmente el Señor ha restaurado. Mi nombre es Lucila, tengo 3 hijas, mi esposo. Voy a contarles algo que marcó mi vida mucho, pero el Señor, bendito Dios, me restauró. Vengo de un matrimonio, me casé hace mucho tiempo, de un divorcio, pues simple y llanamente porque cuando uno no tiene a Dios en su corazón comete muchos errores en la vida, y eso hizo que en mi primer matrimonio no funcionara. Errores de parte y parte, podríamos decir. Duré casada 13 años. En ese entonces tuve un hijo. En esos tiempos de turbulencia, de separación, tuve un hijo, y yo quiero resaltar este testimonio de mi hijo porque fue mucha enseñanza que yo he recibido para mi vida. Mi hijo murió cuando tenía 2 años, pero hay algo muy triste que quiero resaltar, y es que yo tenía tantos problemas con mi primer matrimonio. Vivía yo en pecado, vivía muy mal, muy mal. Entonces, esto hacía que la vida, cuando uno lleva esa vida tan mal llevada por culpa de uno mismo, de muchas cosas, muchas consecuencias que le ha traído a uno a la vida, se volvió uno amargado, lleno de problemas, alcoholismo. Bueno, yo en sí no fui tan adicta al alcohol, pero sí había momentos que tomaba porque era lo que me desinhibía de algunos problemas. Tenía a mi hijo 2 años cuando un día, todavía no cumplía 2 años, cuando un día yo, en medio de mi amargura, le dije simplemente: si tú no hubieras nacido, yo no tenía tantos problemas. Dije así, pero es lógico que mi hijo no me iba a entender. Entonces, al mes completo, él murió, él falleció. Entonces, fue para mí muy terrible, muy duro. Fue uno de los golpes más duros que me ha dado la vida. Y en ese momento yo recordaba esa maldición que yo proferí contra mí y contra mi hijo prácticamente, porque él estaba deseando que él no hubiera nacido nunca. Entonces, duré 3 meses más o menos como un zombie. Caminaba para arriba, no podía comer. Y un día, pasando una calle, un bus casi me atropella. O sea, entonces cuando me paré, escuchaba voces, me insultaban. Cuando me paré en ese momento, me di cuenta y reaccioné, y me di cuenta que había un Dios, que juzgaba, un Dios que no lo reconocía como ese Dios lejano que le muestran a uno en sus padres, ¿no? Pero nada, no cambió nada, pero sí me reanimé un poco y pensé: esto que me está pasando a mí es porque yo estoy en pecado. Eso reaccioné yo en ese momento: estoy en pecado, y por eso mi hijo murió, porque eso es la consecuencia del pecado. Entonces, en primer lugar, no maldecir, nunca. Las palabras, dice, después aprendí cuando conocí a Dios,
que las palabras tienen poder, la maldición es terrible. Les aconsejo a todas las personas que me están escuchando que por favor, por la ira que tengan, lo que tengan, nunca maldigan a nadie, al contrario. Oren por cada persona que les haga daño, que estén en problema y aprendamos a perdonar y a pedir perdón. Entonces, después logré entender que dice Mateo 2:2, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto y en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, nosotros, todo el mundo, sabemos que hay un Dios. Sabemos que hay un Dios. No sé, los indígenas buscaban un Dios, el sol, adorar, pero siempre hay la inquietud. El Señor se nos ha revelado en nuestras vidas y ese fue uno de los momentos que yo tal vez más reconocí que había un Dios. Y me tranquilicé mucho porque sabía que como yo estaba en pecado, merecía que algo malo me pasara por todas las cosas que hacía. Sin embargo, ahí no paró mi vida. Traté de volver a rehacer mi hogar porque me había separado y nada funcionó. No funcionó absolutamente nada. Pasaron muchas cosas malas. Después, con el tiempo, me separé definitivamente y ahí empieza otra etapa de mi vida que es cuando conozco a William, que es mi esposo ahora, y fue peor la situación. Fue peor porque él era alcohólico y yo no tenía a Dios en mi corazón. Entonces eso era terrible porque yo lo acompañaba a beber para no dejarlo solo al comienzo. Y bueno, ya tuvimos una hija y la niña estaba pequeña y siempre con mucho sufrimiento. Pérdida de dinero porque de todos los vicios no queda absolutamente nada bueno. Entonces, después hay algo que me impactó, que el Señor me andaba buscando, pero yo no le ponía cuidado, y era que mi hija estaba pequeñita y tenía 3 años más o menos, y me dice un día sábado, yo quiero ir a la iglesia, pero pequeñita, tenía 4 años. Entonces yo me extrañé porque yo nunca la llevaba a una iglesia, yo nunca iba a una iglesia absolutamente a ninguna, de ninguna denominación, y dijo, yo quiero ir porque cerca había una iglesia, escuchó las campanas y quería que la llevara. Cuando yo entré a la iglesia me encantó mirar los adornos, las flores, todos los arreglos que habían hecho para el día siguiente, que era una misa. Cuando yo miro y veo que mi hija no está, de 4 años, yo estaba mirando las flores y mi hija no está, entonces me preocupa, me asusto y la empiezo a buscar en la iglesia, y cuando volteo a mirar hacia atrás, ella estaba arrodillada clamándole al Señor que su papá volviera a la casa y que no tomara más. Entonces, en ese momento fue cuando impactó mi corazón, porque ella estaba buscando de Dios y sin embargo había una vecina que nos invitaba a las reuniones de oración, que venga, que vamos a orar, que mira que para que su esposo deje de tomar, y yo no le ponía cuidado a eso. Yo pensaba, decía, no, eso es de tantas cosas y cosas que le dicen a uno que haga para que eso, pero eso no existe, eso es porque, pero mi esposo cambió, me decía. Entonces yo le decía, es porque su esposo quiso cambiar, pero no pasa absolutamente nada. Entonces mi hija, la pequeñita, vamos a la reunión, vamos. Cuando estábamos en las reuniones donde mi vecina, entonces yo le conté, le dije, yo simplemente quiero ir a unas reuniones porque yo quiero es que me hagan un milagro de que mi esposo deje de tomar, no absolutamente para nada más. Entonces yo iba porque la niña me obligaba a ir, pero no porque yo realmente naciera en mi corazón ir. De todas formas, yo escuchaba los testimonios y para nada llegó
un pastor vecino y me dijo, Lucila, ¿quiere entregar su vida al Señor? Y yo, no, yo no quiero saber nada de eso. Yo quiero saber en qué me estoy metiendo y para poder decir sí, porque yo no entiendo nada de esto, yo no sé nada. Yo simplemente vengo acá porque quiero que me dicen que aquí mi esposo puede, si yo oro y si yo le pido a Dios, mi esposo puede cambiar, puede dejar de beber. Entonces, todos me decían que no perdiera la fe, que estuviera, que el Señor, pero así pasó año y medio. Al año y medio, al año y medio ya no pude más. Yo sabía, no veía que pasaba nada, no había ningún milagro, no, mi esposo seguía tomando, seguía bebiendo, entonces yo perdí, o sea, no tenía fe, pues tampoco le había perdido porque no tenía fe en que él fuera a cambiar. Entonces un día, ya él estaba perdido hacía 3 días y ya dije, no más, ya definitivamente me voy a separar otra vez porque ya no podía más. Entonces llegó a la casa todo vuelto nada después de estar bebiendo durante 3 días. Entonces yo le clamé al Señor y le dije, Señor, y fue cuando yo lo confronté al Señor y le dije, Señor, si es verdad que tú existes, yo quiero que cambie a este hombre o lo lleve lejos donde yo no lo vuelva a ver, porque él se embriagaba y él siempre llegaba a la casa a maltratar más que todo verbalmente o a tirar las cosas. Entonces eso era un trauma para mis hijas también, entonces yo no quería esa vida. Y desde ese momento que yo le clamo al Señor con todo mi corazón, si tú existes, Señor, aléjame ese hombre o cámbialo. Si es para mí, cámbialo. Si no, entonces yo realmente, en ese momento que yo clamo al Señor, siento una paz como cuando uno siente un dolor fuerte y le ponen anestesia, algo así. Definitivamente quedó en paz mi corazón. Y él salió a comprar más licor y regresó, fue al patio y lo tiró porque no lo quiso beber más. Y yo vi inmediatamente que algo había pasado, algo pasó. Entonces yo le esperé que todo pasara, que estuviera en calma y le dije que yo no quería vivir más con él. Y que le daba 20 días para que se fuera de la casa, consiguiera y se fuera, porque yo no quería vivir más con él. Entonces pasaron 2 semanas y se enfermó gravemente y lo llevaron al hospital de urgencias. Lo operaron, entonces tenía que llegar a la casa, yo tenía que cuidarlo. Y ya no lo podía, tenía que esperar para que él se fuera de la casa. Entonces es cuando el Señor hace las cosas, está obrando y nosotros pensamos que no. Entonces yo decía, yo clamé al Señor, sentí tanta paz y ahora está pasando todo esto, no entiendo. Pero pensé que el Señor me estaba contestando de esa forma. Y cuando él estaba en casa, ya con 2 o 3 días que había llegado al hospital, estaba muy enfermo porque él le dio peritonitis. Le han puesto una sonda y tenía que estar súper quieto. Entonces llegó alguien y tocó la puerta. En ese momento yo abrí y él dijo, me preguntó un señor, ¿don Héctor William? Yo, sí. Entonces él fue a abrir yo abrí la puerta y él salió en ese momento y dijo, sí, ¿me buscan a mí? Sí. ¿Usted es Héctor William? Sí, yo soy Héctor William. Si quiere le traigo la cédula. Estaba bromeando y dijo, sí, tráigamela porque tiene una orden de captura. Entonces yo dije, Dios mío, esto no puede estar pasando. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Cómo?
imposible, todas esas preguntas que se hace uno en ese momento. Y él no podía caminar y se lo llevaron así en una moto. Para mí fue terrible. Pero en ese momento dije, ¡ay! Funcionó la petición que yo hice, que se lo van a llevar lejos. Estuve averiguando qué era lo que pasaba y le habían puesto algunas citaciones alguna vez y él nunca se presentó al juzgado, y por eso fue que le dieron la orden de captura y lo condenaron sin haber cumplido ninguna cita ni nada. Entonces me llama y me dice que lo tenían sentenciado a 2 años, 3 años de prisión. Entonces yo me alegré porque dije, Señor, funcionó la petición, que si ese hombre era para mí, me lo cambiara, y si no, que se lo llevara lejos, y se lo estaba llevando lejos. Al otro día me llama y me dice, consígame 200,000 pesos. Le dije, no tengo ni los voy a conseguir. Y le dije, no, para pagar una fianza para que no se lo llevaran tan lejos. Entonces yo no quería conseguirme la plata. Yo dije, si se lo llevan, pues yo voy a vender la casa y me voy lejos, para que si algún día sale ya no me vaya a molestar más. Entonces, bueno, al otro día me llama y me dice, son 20,000 nomás. Y yo dije, pues 20,000 sí, se los puedo consignar. Se los llevé, se los consigné, y me dijo, es que pasó algo raro, porque buscaron unos expedientes y había un error, y no me van a llevar detenido, sino me van a dar la casa por cárcel. Entonces me dice, entonces llegaron del CTI de la fiscalía y me dijeron, señor, ¿usted qué es de él? Y yo dije, nada, pero yo estaba mintiendo, lógico. Entonces le preguntaron, ¿qué es ella de usted? Le dijeron, mi compañera. Entonces dijo, ¿usted vive aquí? Sí. Hágame el favor, firme aquí. Y él no puede tener un pie fuera del portón de la casa, porque usted queda respondiendo por él y nos la llevamos a usted detenida. Usted paga por él. Si él lo llegamos a encontrarlo lo encontramos afuera. Entonces es cuando las cosas que hay un libro de alguien que no recuerdo el actor, que dice cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Pues yo me imaginaba, yo hago tantas cosas, todo esto para que se vaya lejos, y ahora me toca cuidarlo para que no salga de la casa. Entonces es cuando empiezo a entender que el Señor tenía un propósito, pero no sabía cómo, por qué pasaban todas esas cosas. Y él tenía que, o sea, de esa separación, entonces me ponen a cuidarlo ahí en la casa. Y ahí sí empezamos a escuchar palabra de Dios, porque ya tenía tiempo, él no podía salir, entonces ya podía ir a las reuniones de oración. Venían a la casa y se hizo la reunión de oración ahí, y el Señor empezó a trabajar en nuestras vidas. Día a día estudiábamos la palabra, pero era un poco complicado para mí entender la palabra. Era complicado entender la palabra porque no entendía nada. Yo trataba de leer la Biblia y abría la Biblia y trataba de leer, era por orden de abecedario, buscar los versículos. Entonces ahí empieza nuestra vida a andar con el Señor. Cuando eso pasa, empiezan a pasar una cantidad de cosas sobrenaturales. Por ejemplo, llega en ese momento, ya se nos había acabado la comida, todos no teníamos absolutamente nada, y llega una persona que no conocemos y me llega a un trabajo a la casa, porque nosotros diseñábamos chaquetas de cuero, y llega el Señor y me dice, le traigo un trabajo. Y yo, uy, Dios mío, bendito sea Dios, un trabajito. Y después dice, vengo dentro de una semana por el trabajo, y se fue y nos trajo una cantidad de mercado que nosotros cuando vimos nos pusimos a llorar, porque esto, ¿quién mandó?
empieza el Espíritu Santo de Dios a orar en nosotros, porque ya empieza Dios a trabajar en nuestros corazones. Y así fue como empezamos a tener a conocer de Dios. Después, no muy convencidos, uno empieza poco a poco, no muy convencidos. De ahí duró mucho tiempo ahí en casa, no teníamos trabajo, pero nunca nos hizo falta absolutamente nada, porque el Señor estaba en control de toda la situación. Pero una vez ya acercándose el tiempo para que William se desesperó, se aburrió, encerrado, y dijo: no puedo más, tengo que salir a trabajar, porque era imposible ya sostener, ya no teníamos ya luz, no teníamos agua, no teníamos nada, porque ya todos nos estaban cortando los servicios por falta de dinero. Entonces él dijo: voy a irme a buscar un trabajo. Y yo dije: por favor, no salga, porque de pronto en cualquier momento llegan y no te encuentran acá y me llevan a mí. Le dije: entonces yo me voy contigo, porque yo no voy a estar, no me voy a quedar aquí para que me lleven detenida. Y le dijimos: después del almuerzo salimos. Después del almuerzo salimos y vamos a ver el trabajo, pero vamos rápido y no nos demoramos. Y nos sentamos, nos recostamos así vestidos, él con corbata, con vestido de paño, que se iba a una entrevista, y yo también, y nos sentamos en el borde de la cama y nos quedamos profundamente dormidos. Eso fue un milagro que el Señor hizo en nuestras vidas, porque si Él hubiera salido en ese momento, lo hubieran, porque si él lo encontraban fuera de la casa, todo lo que había vivido ahí, eso no le valían, sino que volvía a empezar como si no hubiera pasado nada. Entonces nosotros nos quedamos profundamente dormidos, y cuando despertamos estaban golpeando la puerta terriblemente, y eran del CTI de la fiscalía, para ver si él estaba en la casa. O sea que el Señor nos mandó un sueño profundo para estar dormidos ahí, no salir, y en ese momento llegaron a la casa y le dieron ya pues la libertad, porque había mucha, pero eso fue después de 8 meses de sufrimiento, después de 8 meses más o menos de sufrimiento, de angustias también, pasar económicamente. Y durante todo ese tiempo pasaron muchísimas cosas, muchas cosas. Milagros, solo milagros y milagros. Y fue cuando el Señor nos fue mostrando que Él era un Dios real, y un Dios que realmente vive, un Dios que vive, un Dios que nosotros pudimos entender que tenemos un Dios vivo, un Dios lleno de amor, un Dios que todo lo perdona. Empezamos a leer la palabra y nos dimos cuenta de cuán grande es el Señor, porque supimos que Él nos perdonaba, y que uno sin Dios no es nada. Él me sacó a mí realmente, cuando yo iba realmente derecho al infierno, porque yo tenía muchos problemas con mi primer hogar, pero el Señor tenía un propósito, porque tal vez Él estaba permitiendo que yo pasara por todas esas situaciones para poder tener una nueva vida en Cristo y poder ayudar a otras personas que realmente lo están necesitando. En la Biblia, yo aquí anoté una partecita de Isaías 13:11, y dice: y castigaré al mundo por su maldad, y a los malvados. Entonces eso lo tomaba yo para mí, porque decía yo: todas las cosas que me pasaron fue porque el Señor estaba en control de todo. Estaba en control de ti, por mi mala conciencia, porque yo a veces pensaba, si yo hubiera conocido al Señor antes, todo lo que he pasado no lo hubiera pasado. A veces es muy complicado contar las cosas que realmente el Señor ha hecho en nuestras vidas, más cuando nosotros llevamos una vida mal llevada, una vida de
de mentira, de envidia, de tantas cosas. Es difícil salir y contarnos esas cosas, pero el Señor nos manda la palabra que tenemos que testificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, para mí, yo le doy honra y gloria al Señor, porque desde el momento que mi esposo aceptó al Señor como su Salvador, como su Rey, Él empezó hace más o menos 22 años, a la fecha de hoy, hace más o menos 22 años, 22 o 23 años, que esto pasó, esta historia pasó, y ahora, gloria a Dios, él desde ese momento, él empezó a estudiar, le empezó a impactar las cosas que el Señor hacía, los milagros que el Señor hacía en nuestras vidas, y la forma como el Señor nos habla a nuestro corazón, las cosas, la forma como el Señor nos instruye. Y él empezó a estudiar, a devorar libros, a estudiar muchísimo tiempo, estudiando, y quiso que con su problema que había tenido, tal vez fue una preparación que el Señor hizo para que él fuera su servidor, el servidor del Señor. Y así hasta la fecha, él ahora es el pastor William Toledo de New Zealand, de la Iglesia Latina de New Zealand, de la Iglesia de Cristo. Entonces me queda pues invitarlos a que conozcan a ese Dios vivo que restauró mi vida. Hay muchos testimonios, muchas cosas tan hermosas que el Señor hace en nuestra vida. Hay uno de los testimonios que no quisiera dejar pasar, y es la voz audible que el Señor, que nosotros escuchamos, y a veces para los demás que no entienden esta parte espiritual es locura. Es locura, y hasta yo llegué a pensar lo que yo tenía muchos problemas, y la consecuencia del pecado en una época de mi vida pasada, y de malos negocios y malas cosas, y estuvieron a punto de rematarnos la casa, de quitarnos la casa a un juzgado por servir de codeudora. Entonces esa persona no pudo pagar, pero después pagamos, y no se pudo pagar, entonces de 500,000 pesos, que eso era nada, llegó la cuenta a 4,5 millones. Entonces esto lo voy a contar porque vale la pena resaltar las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Y como no se pudo pagar, entonces un juzgado apareció y nos embargó la casa y nos la iba a rematar. Nosotros esperamos, ya llegaba el día del remate, no se pudo conseguir la plata, el abogado nos avisó muy encima, y las cosas que uno trata de hacer, porque siempre andamos a la defensiva de las cosas. Si yo hubiera sido honesta, hubiera dicho, sí, yo debo esa plata, yo la voy a pagar, seguro me hubiera salido por más poca la deuda. Pero como uno siempre trata, es como a ver si yo gano, o a ver si... Entonces me conseguí un abogado, porque la oficina que me estaba cobrando ese dinero había desaparecido, pues no era culpa mía, decía yo, ¿no? Pero si yo debo una plata, yo debo pagarla. Entonces la abogada que tenía el caso, que me iba a reembargar la casa, se dio cuenta que yo busqué otro abogado. Entonces se enfureció, dijo, si debe la plata, que va a seguir peleando. Y me cobró hasta el último centavo que quiso, o que la ley dice, porque me imagino no se pueden salir de la ley. Esa noche sabía que al otro día me iban a quitar la casa a las 9 de la mañana, y yo no podía dormir, porque yo decía, imposible que mi casa me la van a rematar por 500,000 pesos que yo debo, y ahora tengo que pagar 4,5 millones y no los tengo. Entonces ese día no podía conciliar el sueño, y recuerdo que estaba una novela de moda, y entonces yo estaba tratando de pensar en la novela para distraer mi mente y tal vez poderme quedar dormida, cuando oigo una voz audible. Fue lo más lindo que yo haya sentido en mi vida, y le doy gracias al Señor, y les cuento que eso no es ninguna mentira, ninguna emoción, ni absolutamente nada, fue real. Cuando escucho una voz que me dice, ¿no confías en mí? Es que no confías en mí, una voz dulce, una voz
impresionante. Yo me asusté, yo me asusté, me desesperé porque yo pensé, yo dije, Señor, le dije, yo me estoy volviendo loca, ya, de la impresión, del problema, de la preocupación, me estoy volviendo loca, Dios mío, porque yo no había experimentado, ni siquiera había sabido que el Señor le hablaba a uno en esa forma. Cuando escucho yo esa voz, yo sí voy a confiar en Dios, pero realmente mi fe era muy poca en ese entonces, porque yo no hacía mucho conocida de Dios. Y de todas formas pude dormir como un pollito. Y al otro día llegaron las 9 de la mañana y nosotros esperando en la puerta pues a ver a qué horas venían a rematar la casa con los abogados, la policía, eso llega mucha gente y eso es impresionante. Entonces, sentados esperando y como que, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos, salimos o qué hacemos? Decíamos con William. Entonces, ya pasaron las 10 de la mañana, 10:30, 11, y no aparecía nadie. Entonces me dije, ¿será que no encontraron la dirección? De pronto se perdieron, pensamos nosotros. Cuando dijo, no, yo voy a escuchar noticias, pero era costumbre de nosotros de escuchar las noticias. Cuando en las noticias creo que era del mediodía, decía las noticias, paro de juzgados. Desde hoy, desde las 6 de la mañana, desde las 8 de la mañana que abren las oficinas, paro de juzgados. Eso no se había visto en años, en años. Ese fue un milagro muy grande que el Señor hizo porque nosotros tuvimos tiempo para conseguir la plata y pagar. Entonces, me quedó como experiencia que si yo debo un centavo, debo pagarlo y no debo ponerme reacia a tratar de ganar. ¿Ganar qué? Ganar siendo uno deshonesto, porque eso es una deshonestidad de uno. Lo entendí. Para mí fue algo muy glorioso, muy grandioso que el Señor me hubiera hablado en esa. Les invito a todos mis amados hermanos, mis amigos y todas las personas que nos están viendo, que me están viendo, porque tal vez no han visto, escuchado un testimonio, es real, y muchas cosas tan lindas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El hecho que estemos viviendo aquí en Nueva Zelanda, que el hecho que el Señor tenga a mi esposo trabajando en su obra, con la misión que le encomendó el Señor de trabajar aquí en New Zealand, eso es grandioso. Eso es un milagro que realmente yo vivo muy feliz ahora porque realmente seguir al Señor paga. El Señor paga y el Señor paga bien. Les invito a todos que si quieren conocer ese Dios que yo conozco, les invito a que tengan un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Arrepentirse de la vida mala que llevamos de corazón y coger el camino al bien, el camino contrario al camino del mal, el camino bueno, el camino angosto, el que el Señor Jesucristo ha preparado para nosotros. Les invito, dice Nicodemo en Juan 3, creo que es, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Será que un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre? Y el Señor contesta, lo que es del espíritu es y lo que es de carne es, algo así. O sea, no estoy leyendo el pasaje, pero es como para darles a entender, mis amados hermanos, amigos y las personas que pueden estar viendo este video. Y les invito a que se arrepienta hoy mismo. El Señor tiene grandes cosas para usted, mi amado amigo. Tiene grandes cosas. Así yo pensaba tan mala que si yo soy, mi Dios no me puede perdonar. Él ya te ha perdonado. Él te perdona si tú realmente te arrepientes y le reconoces como su Salvador. Recordemos, amigos, que debemos reconocerlo como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Recordemos que nadie va al Padre sino por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces les invito a que le conozcan, porque yo sé que por más mal que ande su vida, por malas cosas que haya hecho, Dios es un Dios muy grande, un Dios de perdón, un Dios que todo lo puede y que realmente he visto muchas vidas cambiadas
a raíz de eso. También el Señor me ha sanado de migraña, muchas cosas, muchas cosas. Para mí Él es todo, mi Dios es todo. Tengo un hogar lleno de bendiciones. Mis 3 hijas están muy bien, bendito Dios, espiritualmente hablando. Tienen sus hogares también con sus esposos que también sirven al Señor. Las dos del medio. Y le doy la honra y la gloria al Señor por haberme permitido contar este testimonio, porque, como vuelvo y repito, es un poco difícil y hay muchas cosas más que realmente uno cree que no puede ganar la vida eterna. El Señor nos da la vida eterna si nosotros la aceptamos, porque es un regalo inmerecido. Les invito entonces para que le amemos. Dios los bendiga, y no olviden, no lo echen en saco roto, es una realidad.